Nos place darles nuevamente la bienvenida a una nueva edición de su programa estelar, Hablemos de la Biblia. Un programa que proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. La verdad que vivimos días sombríos, vivimos días cuando el mundo está básicamente sacudido por la violencia, el odio y la muerte. Y este programa inspira confianza al corazón. Un pensamiento inspirador dice lo siguiente: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Antes de comenzar con nuestro tema para el día de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, vamos a entrar en audiencia santa con el divino autor de la palabra inspirada. Pedimos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, pueda venir a nuestra mente, que nos pueda inspirar, que prepare nuestro corazón para que podamos recepcionar tu palabra y podamos comprender tu palabra. Ayuda a cada amigo, a cada hermano que está en nuestra sintonía para que puedas preparar su corazón y pueda recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio para hoy, el Elías apocalíptico. Cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo o detallado de la palabra del Señor, podemos ver que a través de la historia se han levantado 4 Elías en el período desde el Antiguo Testamento. El primer Elías sería el Elías histórico, es decir, el Elías del Antiguo Testamento, conocido también como Elías Tisbita, que era uno de los moradores de la tierra de Galaad. También tenemos el Elías profético, que es su contraparte en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista. Tenemos también el Elías eclesiástico de los 1260 días, representado como la iglesia de Tiatira, es decir, la iglesia que estuvo durante toda la Edad Media, desde el año 538 hasta el año 1798. Un periodo que ocurre en el medioevo, lo que se conoce como el oscurantismo. Para hoy, nuestro estudio lo he dado en llamar el Elías apocalíptico, que sería el último de los 4 Elías en cuestión. Y quiero comenzar mi estudio haciendo la siguiente pregunta: ¿cuándo aparecerá el Elías apocalíptico o el Elías final? Y para ello vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, al capítulo 4. Leeremos los versículos 5 y 6. Todo para responder a la pregunta: ¿cuándo aparecerá el Elías final? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante este pasaje porque Dios hace una promesa que Elías aparecerá antes del día grande y terrible de Jehová. Pero como la Biblia se contesta a ella misma, la Biblia está concatenada, vamos a ver cuándo ocurre el día grande de Jehová. Y para ello iremos siempre al libro de Malaquías, el mismo capítulo 4, leeremos los versículos 1, 2 y 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día grande y terrible de Jehová no es otra cosa que la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Sin embargo, veremos algunos principios de interpretación bíblica para mostrar que todavía hay un Elías que debe de tomar su lugar antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Hemos notado en el capítulo 4 de Malaquías de que el Elías de los 1260 años o el Elías de la Edad Media no fue el último Elías. Es decir, la historia de Elías se sigue escribiendo en nuestros días. Parece que la conclusión narrativa del profeta Elías no se ha escrito aún. Es decir, se está escribiendo mientras yo estoy hablando. Es una historia que todavía está en desarrollo. Es decir, ni Jezabel ni los profetas del Antiguo Testamento llegaron a un fin definitivo cuando terminaron los 1260 años de la Edad Media. También es cierto que Cristo no vino en el transcurso de los 1260 años. Y también es cierto que la iglesia representada por Elías no fue trasladada al cielo. Por esa razón decimos que todavía habrá un Elías final antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, hemos de esperar un Elías final para completar la historia que se suspendió cuando Jezabel recibió la herida mortal al terminar los 1260 años en 1798, cuando al papado se le quitó el poder civil y prácticamente recibió una herida de muerte. Ahora, entonces tenemos que buscar al Elías final. La palabra del Señor dice que esta ramera, es decir, Jezabel, que actúa en la iglesia de Tiatira, fue echada en cama de enfermedad y aquellos que fornicaban con ella pasaron por la tribulación de la Revolución Francesa. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y leeremos allí el versículo número 22. Apocalipsis 2, 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí es una clara alusión a Jezabel que se menciona en el mensaje de la iglesia de Tiatira. Es decir, aquí la iglesia de Tiatira, que es representada por el papado o también por Jezabel, recibió una herida de muerte. Sin embargo, en Apocalipsis 13 se habla de que esa herida sería virtualmente sanada y que toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Hablando de este periodo, el apóstol Pablo, de una manera elocuente, menciona claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta antes de la venida de Cristo. El apóstol Pablo es claro cuando dice que este hombre impío proseguirá su obra de engaño
hasta el mismo tiempo del fin. Y él menciona que todos los que moran en la tierra, dice Apocalipsis, adorarán a la bestia cuya herida mortal ha sido sanada. Entonces hay muchos aspectos que todavía están en desarrollo y debe levantarse un Elías del tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo debe aparecer el Elías apocalíptico? Antes de la segunda venida de Cristo. Veamos algunos paralelismos. En el Antiguo Testamento, Elías era un profeta literal que tenía un mensaje literal que dar a un pueblo literal, que era al pueblo de Israel. También tenía una enemiga literal que era la reina, que era Jezabel, una ramera literal que estaba fornicando con un rey literal llamado Acab. Esta enemiga del profeta tenía también profetas literales que apostataban y promovían un culto literal al dios Baal, al dios Sol. Al final de la historia de este mundo, todas esas limitaciones geográficas, personales y étnicas se remueven. La historia se repite, pero ahora con un sistema global y espiritual. Es decir, Elías, el rey Acab, Jezabel, Baal y los profetas llegan a representar sistemas espirituales. Es decir, ahora aquí lo literal se vuelve espiritual y quedan a un lado todas las barreras étnicas, raciales, incluso geográficas. Nosotros tenemos que, así como Elías tuvo 3 enemigos literales, también habrá 3 enemigos literales para el Elías apocalíptico. Y es claro, como veremos, que en el Apocalipsis se mencionan 3 enemigos para el pueblo de Dios, que serían el dragón, la bestia y el falso profeta. Es interesante que en el Antiguo Testamento, el Elías histórico, el profeta Elías, tenía que vérsela con un trío de enemigos, con una clase de enemigos declarados, que eran Acab, Jezabel y los falsos profetas que estaban apoyando a Jezabel. En el Apocalipsis también se menciona un trío de enemigos del pueblo de Dios. Y estos son el dragón o los reyes de la tierra. En segunda instancia, la ramera, y en tercer lugar, el falso profeta. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para identificar a estos enemigos del pueblo de Dios. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos el trío de enemigos del pueblo de Dios: el dragón, la bestia y el falso profeta. Veremos cuál es el primer enemigo de Elías escatológico. Sería el dragón, que es también simbolizado por los reyes de la tierra. Es decir, tenemos a un sistema que fornica prácticamente con la gran ramera. El segundo enemigo del Elías apocalíptico es la gran ramera. Dice la palabra del Señor que es
la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas. Esta ramera engaña a los moradores de la tierra, engaña a las naciones con su hechicería. Y a este sistema también se le llama la bestia. Obviamente, en Apocalipsis 18, a esta ramera se le llama la madre de todas las abominaciones de la tierra. Se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lógicamente, si es madre, debe tener también otras hijas que hacen en definitiva lo que la madre les pide que hagan. A las hijas también se les llama el falso profeta. Entonces tenemos a los tres enemigos: el dragón, que también está representado por los reyes de la tierra. El segundo enemigo sería la gran ramera, que es la Babilonia de los últimos días, que se sienta sobre muchas aguas, que tiene el apoyo de los reyes de la tierra. Y también tenemos a las hijas de la ramera, que sería el falso profeta. Tres enemigos totalmente definidos. Sin embargo, ahora vamos a estudiar a los tres enemigos de el Elías apocalíptico, pero desde la perspectiva del libro del Apocalipsis. Es interesante que, según Apocalipsis 16, 19, esta Babilonia, la enemiga del pueblo de Dios, la Babilonia escatológica, se compone de tres partes. Vamos a leer Apocalipsis 16, 19 y hace toda una descripción totalmente gráfica. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En el versículo 13, siempre de Apocalipsis 16, se identifica cuáles son esas tres partes que componen a la Babilonia escatológica. Dice el versículo número 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, esta ciudad tiene tres partes. La ciudad fue dividida en tres partes. Las tres partes serían el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora estudiaremos acerca del dragón, el primer enemigo del Elías del tiempo del fin, del Elías apocalíptico. Y para ello iremos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, leeremos los versículos 1, 2 y 3. Y allí hace una descripción vívida e interesante del dragón. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, es interesante que en el Antiguo Testamento al faraón, al gobernante de Egipto, se le llama también el dragón. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 29, leeremos el versículo número 3. Allí identifica al dragón con Faraón, el gobernante civil de Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo:
mío es el Nilo, pues yo lo hice. Es interesante que según Apocalipsis 12:4, el dragón procuró matar al niño cuando la mujer estaba a punto de dar a luz al niño. Es decir, el gran dragón procuró también matar a Jesús, hablando históricamente, tan pronto como el niño nació. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 y en el versículo 16, nos dice que fue precisamente Herodes, el rey Herodes, el gobernante político, quien procuró matar al niño Jesús cuando éste nació. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, en el libro de Apocalipsis menciona al primer enemigo del Israel apocalíptico, es el dragón. En el mismo capítulo dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo o Satanás que engaña al mundo entero. Entonces, en primera instancia, el primer enemigo del pueblo de Dios es Satanás, que actúa detrás, que actúa a la sombra, pero que también utiliza a algunos gobernantes del planeta, utiliza a algunos gobernantes políticos. Cuando Cristo nació, Satanás usó al rey Herodes para tratar de destruir o de matar al niño Jesús tan pronto como el niño nació. Entonces, Herodes fue el emisario visible del dragón que es Satanás. Detrás de la escena aparece Satanás y de modo visible, Satanás usa como emisarios visibles a los gobernantes civiles de la tierra. Entonces vemos aquí a Satanás obrando a través de gobernantes políticos de la tierra. El segundo enemigo sería la bestia, es decir, la ramera, conocida en Apocalipsis como Babilonia la Grande. Es interesante que, según la profecía bíblica, esta gran ramera, conocida también como el papado, gobernó por 3 años y medio. 3 años y medio, 42 meses o 1260 años, que corresponden a 1260 años. 1260 días en profecía equivale a 1260 años. Es decir, este poder, la ramera, ya gobernó en el pasado por 3 años y medio. O sea, 1260 días o 1260 años. Pero esta ramera, dice la palabra del Señor, que nuevamente volvería a la palestra pública, es decir, volvería a recobrar su poder. Es decir, la herida sería virtualmente sanada. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, en los versículos 1, 2 y 5, ahí se dan algunos datos de la iglesia apóstata de Babilonia. Dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Número 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Número 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, la ramera literal del Antiguo Testamento representa aquí a una iglesia global que fornica
espiritualmente con los reyes de la tierra. Dice la Biblia que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y lógicamente esta madre tiene otras hijas. Dice la palabra del Señor que la ramera se sienta sobre muchas aguas. El versículo 15 de Apocalipsis 17 nos dice qué representan las aguas en las cuales la ramera se sienta. Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, este sistema cuenta con el apoyo de prácticamente todo el mundo. Es un poder político religioso y gobierna con el apoyo de prácticamente todos los gobernantes civiles. Vamos al tercer enemigo del pueblo de Dios, del Elías apocalíptico, y tiene que ser el falso profeta. Recordemos que esta mujer dice que se conoce como la ramera, y obviamente si es ramera y es madre, tiene hijas, y las hijas hacen en consecuencia todo lo que su madre les pide. Así como los falsos profetas en el Antiguo Testamento, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera hacían todo lo que les mandaba Jezabel, así también estas iglesias o estas hijas hacen todo lo que la madre les pide. Hacen exactamente todo lo que la madre les pide. Dice la palabra del Señor que es una madre. Se le llama la madre de las rameras. Es decir, las hijas nacieron de la madre y actúan como su madre. Dice la palabra del Señor: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es interesante que a esta madre le nacieron hijas. Cuando comenzó el Concilio Vaticano II, allá por el año 1962 a 1965, es interesante de que prácticamente los papas de turno, el Papa Juan XXIII, conocido como Angelo Giuseppe Roncalli, y el Papa Pablo VI, de nombre seglar el Papa Montini, reconocieron de que ellos eran la madre y que había hijas. Así, por ejemplo, tenemos las palabras del Papa Juan XXIII, que se refirió a los protestantes como hijos. El Papa Juan XXIII se refirió a los protestantes al comienzo del Segundo Concilio Vaticano de la siguiente manera. Dice el Papa Juan XXIII: ella, o sea, el papado, desea ser una madre afectuosa, amable y paciente. Ella se siente motivada de compasión y bondad para con sus hijos enajenados, es decir, separados. Y las palabras de Pablo VI al iniciar el Concilio Vaticano II fueron las siguientes: por su posición, los hermanos separados son el objeto de profundo y tierno afecto por parte de la Santa Madre Iglesia. Es decir, aquí la Iglesia acepta que también tiene otras hijas a las cuales él debe de volver a traer a sí mismo. Es interesante que la palabra del Señor nos muestra cuál fue el modus operandi del papado en la Edad Media. Y fue lo siguiente:
el papado empleaba al poder civil, utilizaba a los reyes de la tierra para cumplir sus designios. Por eso en el libro de Apocalipsis aparece la gran ramera como que ella está montada sobre la bestia. Obviamente, quien dirige a la bestia es la que monta. El jinete dirige la bestia, es decir, la lleva por donde ella quiere. El jinete dirige a la bestia. Eso se puede ver cuando el papado empleaba a los gobernantes civiles para cumplir sus designios. Pero en el año 1798, al final de la Edad Media, en ese año 1798, el Estado se volcó en contra del papado y por lo tanto el papado tuvo una herida mortal. La herida mortal viene como consecuencia de que ahora los gobernantes de Europa, prácticamente los gobernantes de la tierra, le retiran el apoyo y en consecuencia la dejan prácticamente desnuda, abandonada, sin fuerza. Le infligen una herida mortal. Sin embargo, el papado recuperará el poder cuando pueda volver a emplear nuevamente al Estado para cumplir sus designios. El papado controlará a los reyes por medio de las hijas y así se volcará en contra del pueblo de Dios. Lo que ocurrió, ocurrirá. Es decir, la historia se repetirá. En el libro del Apocalipsis hace una descripción muy interesante respecto de esta ramera. Y vamos a ir para ello al libro de Apocalipsis, al capítulo 18, y leeremos el versículo número 23. Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así como Jezabel en el Antiguo Testamento era una ramera, así también la Jezabel escatológica será una hechicera. Dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Dos características, es ramera y es hechicera. Es ramera porque ella ha fornicado con todos los reyes de la tierra buscando el apoyo civil para imponer sus designios y también practica las hechicerías. Dice la Biblia que es guarida de toda ave inmunda y aborrecible. También la palabra del Señor menciona que este sistema falso que se vuelca contra el pueblo de Dios es un sistema totalmente asesino. El vidente de Patmos dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Qué terrible. Este sistema es un sistema apóstata, pero también es un sistema asesino. Tiene las manos manchadas de sangre. El profeta, el vidente de Patmos, cuando la contempló, dice, cuando la vi quedé asombrado, asombrado con gran asombro. Es decir, le causó asombro el hecho de verla con las manos llenas de sangre. Y añade el profeta Juan, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Tiene las manos manchadas de sangre, porque ha lanzado guerra contra los hijos de Dios. Lo hizo en el pasado y lo hará en el futuro. La historia se repetirá. Lo que fue,
será, porque nada hay nuevo debajo del sol. Lo que fue, será. Y el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Ya conocemos la historia. La historia se repetirá. Otra característica de este sistema falso es que da a beber a todas las naciones un vino fermentado. Esta Jezabel escatológica o la Babilonia del tiempo del fin dará un vino fermentado. Lógicamente, todo vino emborracha, aturde las conciencias y hace que las personas en consecuencia pierdan la agudeza mental, pierdan las inhibiciones y que se vuelvan prácticamente ebrios, borrachos, sin poder tener percepción o agudeza mental. Dice el libro de Apocalipsis, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, el vino aquí está representado por las falsas doctrinas que la madre ha enseñado a todas sus hijas. Y hay por lo menos dos doctrinas que tanto la madre como sus hijas comparten. Número uno, la santidad del domingo. Y número dos, la inmortalidad del alma. Y esas dos doctrinas une a esta trilogía del mal, a este trío de enemigos. La doctrina del domingo, la santificación del domingo y la inmortalidad del alma. Veremos ahora cuál es la misión y el mensaje del Elías que se levantará antes de la segunda venida de Cristo. Y es que este Elías final hará un llamado a retornar al pueblo de Dios. Hará un último llamado de amonestación al mundo para preparar a un mundo para el encuentro con Cristo cuando aparezca en gloria y majestad. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, el mensaje de Elías es un mensaje para retornar al Señor, para volver al Señor. El Elías del Antiguo Testamento hizo su contraparte cuando llamó al pueblo de Israel a no claudicar entre dos pensamientos. El llamado es a decidirse por Jehová o por Baal. Les llamó a no claudicar más entre dos pensamientos. El mensaje que hará el Elías al final de la historia es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Parte de la obra, parte de la misión o del mensaje de Elías es restaurar todas las verdades esenciales del Evangelio. En la Edad Media, aproximadamente en la primera mitad del siglo XVI, en 1517, cuando se da la reforma protestante del siglo XVI con Martín Lutero a la cabeza, aquel 31 de octubre de 1517, a partir de esa fecha, se restauraron algunas de las verdades gloriosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la justificación por la fe. Pero hay otras grandes verdades que hay que restaurar. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenía el evangelio eterno. Se van a restaurar todas las verdades. Todo lo que el papado ocultó en la Edad Media, lo que quiso echar por tierra, porque echó por tierra la verdad, prosperó e hizo todo cuanto quiso. Entonces el Elías final va a restaurar esas verdades gloriosas del evangelio, como son los pilares básicos: el sábado, la ley de Dios, la perpetuidad de la ley de Dios, la no inmortalidad del alma, entre otras grandes doctrinas como el don profético. También parte de la misión de Elías es un llamado a adorar al verdadero Dios. Parte del mensaje del primer ángel es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, habrá un llamado de adoración a Dios. Y aquí, mis hermanos, el sábado cumple un papel totalmente importante. La piedra de toque en los acontecimientos finales será el sábado. El sábado será la piedra de toque, el punto en cuestión, el punto de debate será el sábado. ¿Adoraremos a Dios en el día sábado o adoraremos el día de la ramera, el domingo? Al final de la historia, el punto de contención no será si adoramos al sol literal, sino que será que se adorará al día domingo, que es el día del sol. Y es que en principio es lo mismo adorar al sol que adorar el domingo, que es el día del sol. Y yo simplemente te haría una pregunta: ¿quién hizo el sol y el primer día de la semana? ¿Quién hizo el sol? ¿Y quién hizo el primer día de la semana? ¿Los hizo Dios para la adoración? La respuesta es obvia. Claro que no. Fueron hechos por el hombre para la adoración. Entonces, el punto en cuestión al final será la adoración. Adoraremos a Dios en su día, adoraremos a Dios, observaremos su sábado o adoraremos un día espurio, el domingo, conocido como el día del sol. Una característica hermosa del Elías, del pueblo de Dios, es que guarda los mandamientos de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo número 12. Aquí tenemos a un pueblo que obedece la ley de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces tenemos un pueblo que guarda cabalmente los mandamientos de Jesús. También este pueblo, el pueblo de Dios, el Elías apocalíptico, el Elías que se levanta antes de la segunda venida de Cristo, proclamará un mensaje de juicio. Es interesante que este mensaje de juicio va a separar a los impíos de los justos. Cuando el mensaje se termine de predicar, habrá solamente dos grupos. Uno para salvación, con el sello de Dios en su frente. Y otro grupo, el grupo de los perdidos, con la marca de la bestia, ora sea en su mano derecha o en su frente. Entonces el remanente proclamará un mensaje de juicio. Dice Apocalipsis 14, el versículo número
7. Dice de la siguiente manera, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Proclamará un mensaje de juicio. La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Proclama un mensaje de juicio. Obviamente este tiene que ser un juicio previo al advenimiento. Si nosotros analizamos todo el marco profético, analizamos la profecía de Daniel 2, la profecía paralela de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, veremos de que hay toda una secuencia profética. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y aparece Roma en dos fases: Roma imperial y luego la Roma papal, es decir, la Roma de los 1260 días que cubrió todo el medioevo. Y luego se menciona de que cuando caiga la Roma papal comienza un juicio en el cielo. Es decir, ese es un juicio previo al advenimiento. Y el pueblo de Dios, la iglesia de los últimos días, proclama un mensaje de juicio. Parte del mensaje final del pueblo de Dios es llamar al pueblo profeso de Dios a hacer una decisión a favor o en contra del Creador. El mensaje del pueblo de Dios es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, el pueblo de Dios va a proclamar un fuerte clamor. Proclamará el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Y después de este llamado, después de este fuerte clamor, habrá tan solo dos grupos. Solamente dos grupos. Después del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13, los siguientes versículos que se menciona es la gran cosecha final. En estos versículos de Apocalipsis 14, de los versículos 14 al 20, se describe la gran siega o la cosecha final. Esta siega abarca dos acontecimientos totalmente distintos. Uno se describe en Apocalipsis 14, 16 al 17 y el otro en Apocalipsis 14, del 18 al 20. El primero de estos acontecimientos se refiere al acto de recoger a los justos, representado aquí por el grano maduro. Es interesante que el grano maduro representa al pueblo de Dios. Y el segundo acontecimiento se refiere a la cosecha de los impíos, representados por los racimos de uvas maduras. La siega, mis hermanos, es cuando los justos sean recogidos. Y esa es una obra exactamente de los ángeles. Al final, en el juicio final, dice la palabra del Señor que los ángeles separarán el trigo de la paja, el trigo del grano maduro. Pues aquí en Apocalipsis 14, el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, el que tenga el sello en sus frentes, está representado como grano maduro y los impíos como uvas maduras. Entonces, esta es la cosecha final. Lógicamente que esta obra del pueblo de Dios va a enojar tanto a los impíos, traerá un enojo grande a los impíos porque es impartido por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La verdad que históricamente Satanás siempre ha estado en contra del pueblo fiel, en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira, de enojo contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el residuo, contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tristemente, el pueblo de Dios será culpado por todas las calamidades que van a recaer sobre la tierra. Cristo dijo de que se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas señales ya se han cumplido y también se cumplirán. Es decir, parte de las señales es que todas estas calamidades, todos estos desastres se van a cumplir en mayor frecuencia. Esto irá aumentando y obviamente Satanás va a culpar al pueblo de Dios de todas esas calamidades que caen sobre la tierra. Y entonces el pueblo de Dios tendrá que huir. El pueblo de Dios tendrá que huir a los lugares desolados para poder ponerse a salvo. Sin embargo, la palabra del Señor es clara, que Dios está del lado de su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así como Dios sustentó a Elías con pan y agua durante los 3 años y medio que no llovió en sus días, así también mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Ya para este momento habrá un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Pablo lo dijo de manera categórica y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Habrá un decreto de muerte. Sin embargo, llegará el momento en que todos esos dirigentes, todos esos pastores infieles recibirán su merecido. Cuando estén los últimos acontecimientos, todos estos pastores serán denunciados. Aquellas manos que los coronaron, aquellas manos mismas que los coronaron con laureles, se levantarán para destruirlos, para aniquilarlos. Es decir, los hermanos, es decir, todos los que fueron engañados, se volverán contra los dirigentes por haberlos engañado. Y llegará finalmente el fin de este poder oprobioso. Llegará el fin de la ramera escatológica. Vamos al libro de Apocalipsis 17, versículo 16. Allí vemos el fin de Babilonia, el fin de la ramera. Dice la palabra del Señor: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí tenemos un hermoso banquete. Tenemos 2 cenas. La cena de las bodas del Cordero, que ocurrirán en el cielo durante el milenio, Cristo con su pueblo, y aquí en la tierra durante el milenio tendremos la cena, la gran cena de Dios, donde estarán todos los que se perdieron. Aquí se menciona entonces el fin de este sistema oprobioso. Dice que los 10 cuernos, es decir, los reyes de la tierra, la dejarán desnuda y la dejarán desolada. Aquí será el fin de este sistema. Y haciendo una analogía, una comparación, Elías fue llevado al cielo sin ver muerte. Elías fue trasladado en carros de fuego.
Es interesante que Dios va a vengar la sangre de su pueblo, pero también Dios va a salvar a su pueblo. Estamos frente a acontecimientos finales. Nosotros creemos, mis estimados, que somos ese remanente final. Creemos que Dios ha levantado a la iglesia adventista para preparar a un pueblo para encontrarse con Dios. Quiera Dios que tú puedas ser parte del remanente final y que, al igual que Elías, puedas prepararte y que puedas ir al cielo, puedas encontrarte con Dios en el aire y que podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.